Buenos días. Para aquellos que no me conocen, soy José Vicente Safón, consultor en el apartado de soporte de Business Central y os voy a presentar un poco las novedades de Business Central, la versión 25, que es la que se ha estrenado este mes pasado. ¿De acuerdo? Eh, Vamos a ir viendo un poco las novedades generales y cualquier pregunta que tengáis al respecto, que os podamos ir contestando, tenéis en la barra tenéis un lugar donde indicar esas preguntas y nosotros al finalizar la sesión haremos una ronda de consulta de las mismas. ¿Vale? Entonces, para entrar, pues, viendo la presentación, vamos a ver las novedades y vamos a empezar a avanzar con ellas. ¿Vale? Las principales novedades las hemos agrupado en 4 apartados. Uno, las propias internas de Business Central. Una parte de mejora sobre Shopify, ¿vale? Que es bastante importante dentro de esta mejora, de esta nueva versión. Y novedades sobre Copilot y la integración de Copilot dentro de Business Central. Y luego unas novedades genéricas de integración de lo que es Business Central. ¿Vale? Empezamos con las novedades propias de Business Central y estas se engloban principalmente en estas 6 áreas que estamos viendo aquí, ¿vale? Lo que llaman contratos de suscripción, números de IVA según direcciones de envío, notificaciones externas por problemas en las colas de trabajo, en las colas de proceso, la posibilidad de archivar documentos de servicio, cantidad de uno en cuentas, luego os comento un poco más el detalle de este paso y ciertas novedades dentro del apartado de proyectos, ¿vale? Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Empezamos con los contratos de suscripción. Los contratos de suscripción es un nuevo apartado dentro de Business Central en el cual podemos generar contratos durante un tiempo, ¿vale? Digamos que facturables en el tiempo para un cliente determinado, para un producto determinado, etcétera, ¿vale? De facturación periódica. Esto nos permite tanto para clientes como para proveedores, porque hay contratos también de proveedores, el disponer de un proceso de facturación, por ejemplo, de servicios o de garantías de un producto, etcétera, en el tiempo, donde en el propio contrato reflejaremos qué le estamos facturando, cada línea será una facturación distinta, hasta cuándo se lo facturamos, qué periodo de facturación tiene, mensual, trimestral, etcétera. Y también muy importante es la forma de cobro de este contrato, porque podemos fraccionarlo, ¿vale? Podemos fraccionar el pago de las distintas facturaciones. Entonces, todo esto es una nueva posibilidad dentro de Business Central que amplía el repertorio de ventas, de compras y del módulo de servicios. Anteriormente en el módulo de servicios sí que había unos contratos genéricos contra productos de servicio, pero esto es totalmente externo al módulo de servicios y nos permite pues, añadir garantías a los productos que vendemos, facturar, como os he dicho, servicios específicos al cliente por cuenta contable, siempre durante unos tiempos determinados y con una periodicidad, ¿vale? Esto es una de las novedades en cuanto a esta versión. Pasamos a la siguiente novedad. Se ha añadido en esta versión la posibilidad de generar un IVA alternativo de cliente. ¿Qué significa esto? Que según el país a donde le envíe el producto al cliente, puede utilizar para la factura o para los pedidos, para los documentos de venta en general, un distinto CIF para ese cliente, un distinto grupo contable y un distinto grupo de IVA, ¿vale? Anteriormente a esto, para poder reproducir esto, lo que hacíamos es cuando vendíamos a un cliente que es una corporación de múltiples países, ¿vale? Y cuando vendíamos a un país distinto, lo que hacíamos era siempre abrir una ficha nueva de cliente, ¿vale? Con los datos de su CIF, sus grupos contables específicos, para que la facturación
fuera correcta, ¿vale? Con esto, con este proceso, nos ahorramos ese modo de tener que abrir esas dos fichas, ¿vale? De forma que en un mismo cliente tenemos ya todo el enlace, toda la analítica de las ventas. Le vendamos al país que les vendamos y con las características que le vendamos, ¿vale? Entonces, todo esto nos permite esa unificación dentro del sistema de las fichas correspondientes sin tener que duplicar clientes por procedencia. Vamos a ver un pequeño vídeo, son unos segundos para que veáis lo que es la ficha de cliente y cómo enlazaríamos dentro tanto, por un lado, las direcciones de envío con el código de país y el IVA alternativo. Aquí estamos viendo las direcciones de envío, las cuales tienen un código de país, que es el que enlazaría con ese IVA alternativo, ¿vale? Y cuando en un documento de venta utilicemos esa dirección de envío con un país distinto, si coincide con alguna configuración aquí de país, a ese documento de venta se le aplicaría tanto CIF como los grupos contables pertenecientes a ese país. Y esto es lo que nos permite, lo que os decía, simplemente no tener distintas fichas de cliente, sino utilizar una única ficha de cliente, con lo que también nos facilita el análisis de ventas para ese cliente, grupo de clientes, etcétera. Otra de las novedades son las notificaciones en errores en colas de proyecto, ¿vale? Hasta ahora no había posibilidad de que si una cola da un error en su proceso, el usuario recibirá una notificación. Lo que hacemos es todos los días en estas tareas genéricas que se suelen ejecutar semanalmente o diariamente principalmente, ¿vale? Lo que hacíamos era, pues, el director de IT o personal de IT acceder por las mañanas o a última hora del día, según cuando se ejecuten, a lo que es la cola de movimientos de proyecto y revisar si había alguna tarea con errores, si alguna no se ha ejecutado correctamente, etcétera. O esperar que algún usuario nos diga que alguna función de estas que ejecutan la cola no está funcionando, por ejemplo, alguna integración, y entonces ir y ver que tenemos un problema, ¿vale? En esta versión se ha mejorado esto en dos apartados. Por una parte, tenemos la posibilidad de que se notifique a ciertos usuarios que ha habido un error en las colas de forma interna en Business Central, en el área de notificaciones del usuario, ¿de acuerdo? Entonces, cuando uno de los procesos de cola dé un error, le aparecería a aquellos usuarios que estén asignados la notificación de que ese proceso de cola nos ha dado un error durante su ejecución, ¿vale? Y al mismo tiempo, con otra mejora, se añade que estas notificaciones puedan ser externas. Y para ello lo que se hace es añadir un ciclo en Power Automate, ¿vale? Donde nosotros podemos capturar el evento de la cola correspondiente en Power Automate y notificar ya sea por correo, mediante Teams, etcétera, al usuario que ha habido un problema con uno de nuestros procesos en las colas que continuamente pues, nos están procesando integraciones o nos revisan que los pedidos sean correctos y que no falte información, ya dependiendo de la configuración y procesos que vosotros tengáis en las colas como dedicados, ¿vale? Entonces, estas dos mejoras van orientadas a que no tengamos que esperar a que alguien o al día siguiente a ver que ha habido un problema o que uno de los trabajadores nos diga que algún apartado no está funcionando correctamente, sino que nos avisan inmediatamente para que seamos proactivos y podamos empezar a revisar qué es lo que ha ocurrido y solventar el posible problema. Pasamos a la siguiente. Otra de las mejoras en la versión, hasta ahora teníamos la posibilidad de archivar pedidos de venta, pedidos de compra, bueno, los documentos de venta, documentos de compra, distintas versiones, etcétera. Ahora, en el área de servicio se ha añadido también esta posibilidad.
donde, igual que en ventas y en compras, tenemos la posibilidad de archivar tanto ofertas como los pedidos de servicio, ¿vale? De distinta forma, como, por ejemplo, crear versiones de contratos archivando el contrato, ¿vale? De esta forma, la área de servicios se equipara a la área de ventas en cuanto a funcionalidad en este aspecto. Pasamos a la siguiente. Cantidad de 1 en cuentas. ¿Qué significa concretamente esto? Muchas veces, cuando queremos facturar un servicio o facturamos una compra, lo que hacemos es directamente utilizar a lo mejor alguna cuenta contable, ¿vale? Incluso facturas, por ejemplo, de suministros, se utilizan cuentas contables, ¿vale? ¿Qué hace esta funcionalidad? Esta funcionalidad está tanto para ventas, como veis en la pantalla, como también para compras. Y lo que nos permite es que cuando introduzcamos una cuenta contable en la línea de venta o en la línea de compras, si lo tenemos también activado para compras, depende en qué apartado lo activemos, ¿vale? Según los intereses de la empresa, nos ponga como cantidad directamente un 1 para que el usuario no tenga que perder el tiempo en poner un 1 si siempre estáis utilizando esa cantidad a la hora de, por ejemplo, facturar un suministro o facturar un servicio a un cliente, ¿vale? Entonces, facilita un poco la introducción de esos datos para que el usuario no se entretenga rellenando un campo que siempre va a tener el mismo valor. Siempre y cuando, esto estamos hablando de siempre y cuando utilicéis un 1 y no, por ejemplo, vendáis un servicio y pongáis que son 20 unidades o 30, etcétera. Esto sirve para esos casos. Pero, no obstante, si la mayoría de casos pusiéramos un 1, pero en algunos sí que nos interesa poner alguna cantidad, el usuario siempre puede, a nivel de línea, modificar la cantidad antes de procesar el documento. Pasamos a la siguiente mejora. Vale, dentro de proyectos hay ciertas mejoras y quiero indicaros o hablaros sobre un par de ellas, ¿vale? La primera sería el texto extendido, ¿vale? ¿Qué significa esto? Actualmente en proyectos, o hasta ahora, o mejor dicho, en ventas, teníamos la posibilidad de añadir textos añadidos en las líneas de venta. Textos que se informan en la ficha de producto, como por ejemplo características del producto. Estas características podíamos desplegarlas y que se copiaran directamente en los documentos de venta. Estas características al mismo tiempo están personalizadas para que puedan ser distintas según idioma, ¿vale? Todo esto ahora en la misma ficha de textos adicionales de la ficha de producto, ¿vale? Se puede indicar en el apartado de ventas que además pueda llevar estos textos adicionales a proyecto. Y desde las líneas de planificación del proyecto, como veis en la imagen, podemos recoger estos textos adicionales, ¿vale? De forma que los traigamos igual, por ejemplo, pues compramos un motor, las revoluciones que tiene, la potencia que tiene, todos esos textos de características a lo mejor de un producto determinado que puedan llegarse a la línea y que luego el cliente en las impresiones de documentos de venta o aquí en el detalle del proyecto, que es lo nuevo, ¿vale? Pueda ver esas características sin tener que preguntar por ellas, ¿vale? Esta sería una de las novedades de proyectos. Y la otra novedad es la posibilidad de que cuando definimos un proyecto y realzamos sus necesidades del mismo dentro del detalle de todas las necesidades de todos los productos, pues desde el mismo proyecto podamos generar los documentos de compra o el documento de compra. ¿Qué necesidades tenemos de este proyecto? Esto hasta ahora no estaba y enlaza directamente con bueno, sin pasar por hoja de demanda, lo que hace es crearnos directamente el pedido de compra, ¿vale? Siempre y cuando no tengamos suficiente stock del producto que necesitamos. Vamos a ver a continuación un pequeño ejemplo donde nos va a indicar que sí que hay stock de este producto, pero también nos avisa, nos da ese mensaje de aviso.
¿vale? Entonces, pongo un poco el vídeo. ¿Vale? Aquí, como veis, podemos ver que todos los productos ya están disponibles y que no han necesitado crear ningún producto más, ¿vale? Como os decía, el sistema revisa que tengo stock suficiente de ese producto, entonces no hago la petición. Pero si no, sí que me propone realizar ese pedido de compra, ¿vale? Es una mejora en cuanto al apartado de proyectos. Dentro de proyectos también hay un par de mejoras más en cuanto a que se añaden más características o posibilidades dentro del almacén, de ubicaciones, etcétera. Pero en cuanto a relevantes y novedades, serían estas dos las principales. Con esto acabamos el bloque de novedades dentro de Business Central, ¿vale? El siguiente apartado de novedades ya son las mejoras de integración con Shopify. Pero bueno, para aquellos que no conozcáis lo primero Shopify, Shopify es una plataforma de e-commerce donde se nos permite crear una o múltiples tiendas y la tenemos completamente enlazada mediante un conector, una extensión dentro de Business Central. Este conector es una extensión de Business Central que además, si actualizamos el conector a la última versión, nos permite las mejoras que ahora os voy a comentar, ¿vale? Y como os decía, Shopify es una tienda o múltiples tiendas que se pueden ir agregando a lo que es la funcionalidad. Vale. En primer lugar, hasta ahora el conector con Shopify no permitía el uso de variantes dentro de Business Central o el enlace de variantes. O sea, teníamos la posibilidad de tener variantes en Shopify, pero debían corresponder a un único producto dentro de Business Central. Esto con la nueva versión del conector se modifica y ya nos permite, si tengo un producto con una tipología de variantes, no puedo tener, por ejemplo, un producto que sea color y talla con dos variantes, no puedo enlazarlo directamente con Business Central. Pero, por ejemplo, si el producto solamente tiene colores diferentes, una única variante, sí que puedo enlazarlo con un producto de Business Central. ¿Vale? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, la pantalla de enlace de Shopify y los productos, donde vemos el producto, el ID de Shopify, la variante, etcétera, ¿vale? Todo el enlace correspondiente. Pero, comentaros lo que os he dicho, no sirve la combinación de variantes. El producto dentro de Shopify tiene que tener un único rango de variantes. No puede tener distintos como, por ejemplo, color, tamaño, material, etcétera, ¿vale? Solamente una única variante, una única tipología de variante. Lo siguiente que se mejora también mediante el nuevo conector, la nueva versión, es las traducciones que hay dentro de Business Central, que lleguen correctamente a Shopify, que lleguen todas las traducciones, para que así, según el idioma del cliente, el producto tenga todas las características o atributos correspondientes y se muestren dentro de Shopify, ¿vale? Como veis ahí, se agregamos textos entendidos para cada idioma, los atributos también por cada idioma con sus traducciones, ¿vale? Los elementos y las traducciones de las variantes que hemos agregado o que tenemos, que hemos visto que se pueden utilizar ahora en el paso anterior, ¿vale? Todo esto con el nuevo conector repercute en una mejor funcionalidad. Ya teníamos dentro de Business Central, pero sí ahora dentro de Shopify para que el cliente pueda ver en el idioma que le corresponda las características o nombres de los productos. Otra de las mejoras que tenemos dentro de Shopify son los precios y descuentos, ¿vale? Actualmente, cuando traemos los catálogos de Shopify dentro de Business Central, se traía un único catálogo, etcétera. Pero ahora existe la posibilidad de que esos catálogos con precios y descuentos funcionen de forma habitual como teníamos las tarifas asignadas de cliente por grupo de precio
grupo de descuento en la ficha de cliente, o la nueva posibilidad de que para un catálogo de Shopify y un cliente concreto, modificar el grupo de precio cliente y el grupo de descuento. Con lo cual, aquellos documentos que nos lleguen desde Shopify, para un cliente concreto, le podemos asignar unos precios distintos o una tarifa distinta, ¿vale? Que es lo que vendría a hacer la nueva funcionalidad. Entonces, esto nos permite mucha mejor definición de si el cliente pues, nos compra directamente o nos compra a través de nuestra tienda, poder tener precios o importes distintos. No tiene por qué ser muy habitual, pero podría ser el caso de que en tiendas se le haga un precio y al por mayor, por ejemplo, se le haga otro precio directamente comprándonos a la empresa, sin hacerlo a través del e-commerce. ¿De acuerdo? Esta sería otra de las características de Shopify. Otra característica también, o otra novedad dentro de Business Central 25, de la versión 25, sería la sincronización de facturas de venta registradas con Shopify, ¿vale? Pueden existir facturas de venta que nosotros hayamos creado dentro de Business Central y, como no vienen de ningún pedido de Shopify, pues no se hayan trasladado a la tienda o no estén enlazadas con los pedidos de venta de la tienda. En este caso, lo que hacemos es no solamente sincronizar las facturas, o sea, llevarlas a Shopify, enviar todas las facturas, sino que además internamente dentro de Business Central se marcan mediante los IDs correspondientes de documentos de Shopify, de pedidos, etcétera, para que así no se vuelvan a enviar en un futuro. Y así el cliente dentro de la plataforma de e-commerce puede disponer allí de todos sus documentos sin necesidad de tener que enviarle un correo desde Business Central o que nos llame a la empresa para actualizar los documentos de venta, etcétera, ¿vale? Con esta posibilidad, pues el cliente dentro de la propia plataforma no tiene ninguna necesidad de contactar directamente con la empresa para tener no solo sus pedidos, sino también sus facturas, ¿vale? Y esto es una novedad en cuanto también a esta versión de Business Central. La siguiente novedad que se ha incorporado también así dentro de Shopify, ¿vale? Sería la posibilidad de conciliar los cobros de los clientes. Hasta ahora, dentro de Shopify, un cliente nos puede pagar con una tarjeta, ¿vale? De regalo, con efectivo, etcétera, y toda esa información se queda en Shopify, pero no nos llega a Business Central. Con el nuevo conector, toda esa información, podemos sugerir los pagos de Shopify, tal cual dice aquí el proceso, y lo que hace es traernos todas aquellas transacciones de cobro de Shopify e integrarlas dentro de Business Central, ¿vale? Con lo cual, recogemos toda la información del cliente, de sus cobros, ya sean, como os decía, mediante tarjeta de regalo, PayPal, método de pago local, etcétera, ¿vale? Entonces, todo eso nos llega al sistema y ya podemos realizar los apuntes correspondientes en contabilidad. Con esto terminamos con las novedades de Shopify y vamos ahora un poco a hablar de las novedades de Copilot. Vale. Dentro de las novedades de Copilot hemos añadido 4 aquí para que hablaros de ellas, ¿vale? Sugerir las series numéricas, crear las líneas de venta, completar la conciliación bancaria y análisis de datos dentro de Business Central, ¿vale? Empezamos por la primera. Existe la posibilidad ahora, en principio no estaba en todos los idiomas, pero empieza ya a estar en español, de que cuando queramos generar una nueva serie, podamos aquí describir esa serie, qué es lo que va a hacer, y que el sistema nos proponga un código para esa serie, ¿vale? Esta sería una de las novedades de Copilot, aunque es muy reciente y aún no está
por lo menos con mis pruebas no he conseguido yo describir correctamente una serie, ¿vale? Aún está creo que un poco verde, pero es una novedad que ya podemos empezar a utilizar y con las siguientes actualizaciones dentro de la versión 25 estoy seguro de que esto va a ir funcionando mucho mejor, ¿vale? Otra de las novedades es poder definir la línea de venta. Nos llama, por ejemplo, un cliente y en vez de estar rellenando los campos número de productos, saltando al campo de cantidad, cogiendo otro producto, saltando al campo de cantidad, podemos hacer una descripción rápida de texto y que Copilot nos traduzca eso en productos y cantidades, ¿vale? Por ejemplo, voy a poneros un pequeño vídeo con una demostración, ¿vale? Y vamos a ver cómo funciona. Nosotros cogemos, le decimos sugerir líneas de venta, describimos cuáles son las necesidades o que nos está explicando el cliente por teléfono, por ejemplo, ¿vale? En este caso, una bicicleta y 4 unidades de rueda, bueno, 2 bicicletas. Le damos a generar y Copilot directamente traduce eso en productos y unidades, ¿vale? Y aquí ya decidimos si vamos a aceptarlo, a descartarlo o a ver distintas opciones, ¿vale? Si lo aceptamos directamente, como veis, en la pantalla del pedido se añade lo que sería lo que es las líneas correspondientes, ¿vale? Vale. La siguiente mejora dentro de Copilot es ayudarnos en la conciliación bancaria, donde nosotros añadimos, como sabéis, generamos el documento de conciliación, traemos las líneas de una parte, recogemos la norma 43, por ejemplo, de la otra, etcétera, ¿vale? Y lo que hace Copilot en este caso es aquellas líneas que no estén enlazadas primeramente, que no tengan un cuadre correspondiente, porque a lo mejor nosotros hemos realizado 2 cobros de un documento y el banco simplemente lo haya reflejado como un único cobro, o 2 pagos y un pago en la ficha del banco, lo que hace Copilot es intentar enlazar esas líneas que están sueltas, por decirlo de alguna forma, que no están conciliadas en un primer momento, y ayudaros en ese proceso de conciliación, ¿vale? De esta forma, pues un poco mejoramos que el usuario tenga que revisar menor información y avanzar más rápido con las conciliaciones bancarias. Y la última mejora dentro de Copilot, dentro del análisis, como todos sabéis, dentro de las pantallas de Business Central, de las listas de productos, de clientes, de facturación, existe la posibilidad de realizar un análisis, indicando pues qué documentos, bueno, indicando no, una agrupación, por decirlo, por ejemplo, si tuviéramos las facturas de venta, yo quiero saber las facturas por tal fecha de este grupo de clientes o agrupadas por almacenes, etcétera. Entonces, lo que podemos hacer aquí es, mediante una descripción, que Copilot nos sugiera esa ventana de análisis, donde nosotros especificaremos, pues, por ejemplo, la lista de productos. Yo quiero ver las ventas de productos por grupos de productos, grupo de inventario de productos, con lo cual nos generaría una vista de esas ventas agrupadas por el grupo contable de producto, ¿vale? En cuanto a las fichas de productos, veríamos el total de ventas y el total de importe, ¿vale? Todo eso nos lo haría escribiendo simplemente el texto y Copilot generaría esa vista correspondiente para un análisis interno dentro de Business Central. Una vez terminado esto, estas son las novedades de Copilot y ahora pasamos a las 2 novedades principales en cuanto a integración, ¿vale? Estas 2 se refieren, una a integrar Field Service dentro de Business Central y otra a una integración, pues digamos, de cualquier estructura o de cualquier otro software que queramos hacer dentro de Business Central. Pasamos a la primera.
La primera, deciros que esta integración está prevista para diciembre, dentro de la versión 25, pero aún no han llegado a finalizarlo. Y la previsión es que en la versión PC 25.3, que será de diciembre, se esté integrado ya este apartado, ¿vale? Lo que nos dice aquí es que a partir de ahora Field Service nos integrará también los pedidos de servicio, de forma que podamos ver los productos y el estado de los productos dentro de Business Central que tenemos en Field Service, como si tenemos si tenemos stock, no tenemos stock, y si no solamente integramos, por ejemplo, en este caso, proyectos de servicios, sino integramos ambos, ¿vale? Es una integración que hasta ahora no estaba, solamente estaba de proyectos, y ahora se amplía a Field Service directamente para poder integrar los pedidos de servicio con los pedidos de servicio dentro de Business Central, ¿vale? Es una integración pues, que en este caso corresponde para una licencia avanzada porque estamos hablando del módulo de servicios, ¿vale? Para aquellos que lo utilicéis, tendréis esta integración de esta forma, ¿vale? Esta posibilidad a partir de diciembre. Y la otra novedad en cuanto a integraciones es una novedad más genérica porque lo que nos permite es definir un nombre de una integración, una tabla concreto y utilizar unas plantillas de integración, ¿vale? Esto lo que nos permite es, si nosotros integramos distintas estructuras, por ejemplo, una aplicación de facturación externa o de ventas externa, no estamos hablando de fan service, estamos hablando, por ejemplo, de cualquier proceso. Por ejemplo, nosotros tenemos una serie de clínicas y tenemos una aplicación web que nos enlaza a esas clínicas, pues desde aquí podemos definir la integración y cuando nos llegue algún dato, por ejemplo, una ficha de cliente, cuál es la plantilla que vamos a aplicar para los datos que no tenga esa otra aplicación, poder complementarlos, ¿de acuerdo? De algún modo. Entonces, esto es lo que nos permite, es lo que os decía, para cada integración y cada tabla de esa integración poder complementar algunos datos de forma muy sencilla mediante plantillas a la hora de crear esos datos o ese flujo de trabajo dentro del Business Central, ¿vale? Y, pues, por supuesto, esto nos facilita mucho más el control de cualquier campo que necesitemos rellenar en un producto. Imaginemos que integramos producto y nos viene de otra aplicación, ¿vale? Entonces, nos facilita mucho más el control, que no sea mediante un código muy específico de estas integraciones. Todo por parametrización, ¿vale? Con lo cual, es una novedad bastante importante para aquellos de vosotros que tengáis enlaces con otras aplicaciones y para ir o que estéis pensando en enlazar ya sea Business Central con cualquier otra aplicación, ¿vale? Para gestionar los datos y sobre todo que, por ejemplo, si cambia algún condicionante dentro de los datos que nos llegan, pues mediante la utilización de plantillas, minimizar esos cambios de programación, ¿vale? Eso sería un poco las novedades. Y con esto acabo yo mi presentación de novedades. Vamos a pasar al apartado de preguntas, donde tenemos una serie de preguntas, por ejemplo, una de Dolores, que nos pregunta si el IVA alternativo de clientes que hemos visto se va a utilizar también en el apartado de compras como proveedor. Decirte, Dolores, que actualmente eso no está en el sistema, no hay previsión de lo mismo, pero estoy seguro de que es algo que, viendo la utilidad que va a tener en ventas, lo van a hacer también para cuando compremos algún grupo perteneciente a distintos países, ¿vale? Y creo que en un futuro lo van a llevar dentro del apartado de proveedores. Otra pregunta, Javier Torres nos pregunta si se pueden archivar las ofertas de servicio. Sí, se pueden archivar las ofertas de servicio con esta versión, igual que los pedidos de venta, etcétera. Podemos tener múltiples versiones, ¿vale? Y siempre eligiendo la correspondiente para finalizar el proceso.
¿vale? Otra pregunta que tengo de Manuel es si el copilot que hemos visto dentro de las líneas de ventas, además de seleccionar los productos y las cantidades, podemos indicarle un precio distinto, ¿vale? Por ejemplo, el comercial llega a un acuerdo con el cliente y nos pregunta, entiendo que va por ahí el tema, llega a un acuerdo puntual para un producto de una venta puntual y entonces lo que quiere es introducirlo ahí sin que el sistema calcule las tarifas. De momento eso no está funcionando así, ¿vale? No permite una introducción de precios, siempre va a las tarifas estándares y tendríais que manualmente modificar el precio en la línea de compra, ¿vale? No sirve desde la generación desde Copilot en este momento. Pero en un futuro no sabemos si lo van a ampliar y podría existir esa posibilidad, con lo cual el comercial, tomando nota del pedido directamente, rellenaría, digamos, todas las líneas del pedido. Y estas son las preguntas que me habéis hecho hasta ahora. No sé si tenéis alguna pregunta más que hacerme. Por el chat sabéis que la podéis hacer. Si no hay ninguna pregunta más, finalizamos la sesión. Gracias por vuestra atención. Cualquier duda que tengáis ya conocéis dónde estamos. Podéis transmitírnosla o preguntar a nuestro equipo de ventas cualquier duda que tengáis y encantado de haceros esta presentación y espero veros en algún próximo webinar que hagamos dentro de la empresa. Muchas gracias por todo.